el origen del objetivo más peligroso de Filistea. Sansón nació en un territorio marcado por tensiones permanentes, donde el dominio filisteo no solo era político, sino también psicológico, social y militar. Desde años antes de su nacimiento, el pueblo de Israel había perdido la capacidad de resistir a sus opresores. Había rendido la voluntad, la identidad y la disciplina espiritual que habían caracterizado a sus generaciones anteriores, y ahora vivía sometido a un sistema de vigilancia, humillación y explotación constante. En ese escenario, el anuncio del ángel a la madre de Sansón no fue un mensaje decorativo ni un relato milagroso romántico, sino una operación estratégica divina que determinó el surgimiento de un combatiente que debía alterar el equilibrio militar de toda una región. Desde el inicio, Sansón fue concebido como un instrumento de ruptura, alguien cuya existencia por sí sola significaba un riesgo directo para el poder filisteo. A medida que crecía, su fuerza no era vista solo como una cualidad física excepcional, sino como un desafío directo a la estructura de control que Filistea ejercía sobre Israel. Y mientras la gente común apenas entendía la magnitud de su papel, los líderes enemigos lo observaban como una amenaza en evolución. Sansón fue identificado como objetivo de alto nivel antes incluso de que él comprendiera su propio propósito. Esto marcó el inicio de una vigilancia silenciosa y constante sobre cada uno de sus movimientos. Su fuerza, sus acciones y su impacto comenzaron a desestabilizar la confianza de los gobernantes filisteos, que entendieron que no se trataba de un enemigo común, sino de un hombre que, si no era detenido, podría alterar todo el sistema de dominación construido durante años. Años después, cuando Sansón ya había demostrado en repetidas ocasiones su capacidad destructiva, el liderazgo filisteo lo catalogó oficialmente como una amenaza nacional. Cada ataque suyo no solo provocaba pérdidas materiales y bajas militares, sino que también debilitaba la imagen de poder que los filisteos necesitaban mantener para controlar psicológicamente a Israel. Sansón era un recordatorio viviente de que la opresión no era invencible. Por eso, los gobernantes concluyeron que una confrontación directa no era suficiente. Cada encuentro terminaba en un desastre para las tropas enviadas, dejando claro que ningún soldado, ningún destacamento y ninguna estrategia convencional podría contenerlo. Filistea necesitaba un método diferente, uno que no dependiera de la fuerza, sino de algo más profundo y más vulnerable: la confianza humana. Era evidente que para neutralizar a Sansón no era necesario vencerlo en el campo de batalla, sino atacar su vida privada, su estabilidad emocional y su estructura interna. Los filisteos entendieron que su debilidad no estaba en su cuerpo, sino en su corazón. Esta conclusión llevó al Consejo de Líderes a iniciar una operación encubierta diseñada para infiltrarse en la esfera más íntima del hombre más peligroso de la región. La misión tenía un solo objetivo: descubrir a cualquier costo el origen de su fuerza. Y para eso se necesitaba una herramienta capaz de entrar donde ninguna espada podía acceder. Fue entonces cuando surgió el nombre que cambiaría el destino de Sansón para siempre: Dalila. Los gobernantes no la seleccionaron por casualidad, ni por belleza, ni por algún vínculo emocional auténtico. Ella fue reclutada como parte de una operación meticulosamente organizada. Se buscaba a alguien que poseyera astucia, autocontrol emocional, capacidad de persuasión y una frialdad suficiente para manipular a un hombre sin dejar rastros de culpa o vacilación. Dalila encajaba en este perfil. Para los filisteos, ella no era una mujer enamorada ni una figura romántica. Era un activo operativo, una herramienta infiltrada, una pieza seleccionada para ejecutar un trabajo de alto riesgo que requería precisión psicológica. La misión que le asignaron no era solo obtener información, sino derrumbar desde dentro
la voluntad del hombre más fuerte del territorio. La recompensa ofrecida a Dalila no fue simbólica. Los líderes filisteos le prometieron una suma gigantesca de plata, un pago tan alto que equivalía al presupuesto militar de varias campañas. Esto demuestra la escala del objetivo. Sansón era considerado un enemigo tan peligroso que los gobernantes estaban dispuestos a pagar una fortuna para destruirlo sin derramar una sola gota de sangre filistea. Sansón, por su parte, no vio la amenaza aproximándose. Para él, Dalila no representaba un riesgo, no mostraba señales visibles de manipulación ni actitud hostil, y no existía ningún indicio que revelara su verdadera misión. Esto hacía la operación aún más efectiva. Mientras él había pasado la vida enfrentando enemigos armados, soldados entrenados y ataques directos, jamás imaginó que la verdadera ofensiva llegaría disfrazada de cercanía y confidencia. La trampa no fue levantada en el campo de batalla, sino en la quietud de una casa donde no existían alarmas ni sospechas. Dalila se acercó con control absoluto, construyendo lentamente un ambiente de conversación íntima, donde Sansón relajaba su guardia sin percibir que estaba siendo estudiado. Cada palabra que él decía, cada reacción, cada respuesta evasiva, cada silencio era analizado por ella con precisión de interrogadora. La operación avanzaba sin fuerzas armadas, sin amenazas explícitas, sin violencia aparente. La fortaleza invencible que había destruido ejércitos estaba siendo rodeada con una estrategia basada únicamente en paciencia, preguntas y vigilancia emocional. Ningún enemigo había llegado tan lejos sin levantar sospechas. Mientras Dalila ejecutaba su misión, los gobernantes filisteos monitoreaban el progreso desde la sombra. No existían reuniones públicas ni mensajes escritos. Todo era transmitido a través de intermediarios, informantes y contactos preparados exclusivamente para mantener la operación en secreto. Sansón no podía saber que cada conversación estaba siendo calculada, que cada acercamiento tenía un propósito y que cada gesto era parte de un plan mayor. Los líderes filisteos estaban convencidos de que lograrían lo que ningún ejército había conseguido: quebrar al hombre sin tocarlo físicamente. A medida que avanzaba el plan, los informes llegaban lentamente a los gobernantes, quienes evaluaban cada avance con cautela. Querían asegurarse de que Dalila actuara sin errores y sin apresurarse. Un movimiento impulsivo podría despertar sospechas y destruir todo el trabajo previo. Por eso, insistieron en que ella no presionara de inmediato, sino que debilitara progresivamente la resistencia emocional del objetivo. Esta fase inicial de la operación, silenciosa y calculada, marcó el comienzo de la caída de un hombre que nunca había sido vencido por la fuerza, pero que estaba a punto de ser traicionado desde el lugar donde menos imaginaba. La infiltración silenciosa de Dalila. Desde el momento en que Dalila aceptó la misión, su vida quedó entrelazada con un propósito que no tenía vuelta atrás. No era simplemente una mujer entrando en la vida de un hombre, sino un agente operando dentro de un objetivo considerado inalcanzable por cualquier arma filistea. La estrategia exigía más que encanto o cercanía. Requería precisión psicológica, control emocional y la capacidad de interpretar cada gesto de Sansón sin cometer errores. Ella necesitaba presentarse como un espacio seguro, alguien sin intereses ocultos, una figura que él pudiera percibir como una presencia distinta en un mundo lleno de amenazas y traiciones. Dalila sabía que no debía mostrar ansiedad ni demostrar iniciativa excesiva, porque cualquier signo de presión despertaría la percepción aguda que Sansón había desarrollado después de años enfrentando enemigos. Su aproximación fue gradual, basada en crear un ambiente donde Sansón sintiera que no estaba siendo observado ni evaluado. Cada vez que él hablaba, ella escuchaba sin interrumpir,
permitiendo que los silencios se acomodaran de manera natural. No hacía preguntas directas al principio, dejaba que él llenara los vacíos de la conversación. Así, la infiltración no comenzó con interrogatorios, sino con un gesto más peligroso: la construcción de confianza. Y mientras Sansón creía que estaba compartiendo su espacio con alguien neutral, Dalila analizaba minuciosamente cada expresión, cada duda, cada signo de vulnerabilidad emocional que pudiera convertirse en una vía de acceso a su secreto. Con el paso de los días, Dalila comenzó a explorar gradualmente los límites de comunicación emocional de Sansón. No entraba de inmediato en preguntas sensibles, sino que evaluaba cómo reaccionaba ante cuestiones menores, cómo manejaba la frustración, cómo respondía a la curiosidad y qué tipo de temas lo hacían bajar la guardia. Sansón, acostumbrado a dominar cualquier situación por la fuerza, no tenía experiencia enfrentando un ataque estructurado desde la intimidad. Para él, Dalila no representaba un riesgo operativo. Era una presencia que parecía ajena al conflicto militar y político que lo rodeaba desde su juventud. Esa percepción facilitó la entrada de Dalila en un territorio que ni los filisteos ni los israelitas habían logrado conquistar: sus emociones. A medida que observaba sus reacciones, ella identificaba patrones: cuando se irritaba, cuando se confiaba demasiado, cuando buscaba demostrar fuerza innecesariamente y cuando se quedaba en silencio. Cada una de estas respuestas era registrada mentalmente como parte del mapa psicológico que necesitaba construir. Dalila entendió que para romper la resistencia de Sansón debía erosionarla, no atacarla de frente. La manipulación no sería visible, sería un proceso progresivo, donde él pensaría que estaba decidiendo por sí mismo lo que revelaba, sin notar que cada palabra estaba siendo influenciada por la dirección cuidadosamente medida que ella imponía a la conversación. La primera fase de presión comenzó cuando Dalila notó que Sansón tenía un patrón repetitivo. Disfrutaba demostrando poder incluso en conversaciones aparentemente inofensivas. Ella utilizó esa tendencia para introducir preguntas envueltas en tono de juego, como si fueran simples desafíos verbales sin importancia. No eran interrogatorios directos, sino insinuaciones que parecían buscar entretenimiento más que información. Dalila sabía que la confianza de Sansón en su propia fuerza lo impulsaría a querer impresionarla, a mostrar algo que lo diferenciara de otros hombres, incluso sin revelar el secreto completo. Cuando él evitaba responder, ella retrocedía estratégicamente, fingiendo desinterés y dejando que el silencio lo motivara a llenar la conversación por iniciativa propia. De esta manera, la resistencia emocional de Sansón comenzaba a desgastarse sin que él percibiera el proceso. Dalila no lo confrontaba, no discutía, no insistía. Se limitaba a mantenerse presente, observando cómo su objetivo intentaba equilibrar su necesidad de mantener el misterio y su deseo de ser admirado. Esa dualidad creó el primer espacio vulnerable en la barrera psicológica del hombre más fuerte de la región. Y mientras Sansón pensaba que mantenía el control, Dalila avanzaba un paso más en la misión que destruiría lo que ningún enemigo armado había logrado quebrar. A medida que Dalila intensificaba su acercamiento, Sansón comenzaba a tratarla como alguien que podía cuestionar partes de su vida que él jamás habría permitido en manos de un enemigo. Esa es la característica más peligrosa de la manipulación emocional. No se percibe como amenaza. Dalila logró que Sansón creyera que su interés por él era personal, no estratégico. Ella hablaba en tono calmo, con un ritmo de diálogo que eliminaba cualquier percepción de urgencia. Cuando introducía preguntas sobre la fuerza de Sansón, lo hacía como si fueran inquietudes naturales de una persona que simplemente buscaba comprenderlo. Ese estilo evitaba activar las alertas internas que Sansón había desarrollado.
Paralelamente, los filisteos observaban desde la distancia cómo el proceso avanzaba. No interferían, no exigían avances inmediatos, porque conocían la naturaleza del objetivo. Cualquier presión externa podía destruir la operación. La clave era permitir que Dalila continuara el trabajo sin interrupciones, manteniendo un ritmo donde Sansón nunca sintiera que la conversación estaba cambiando de nivel. La manipulación funcionaba porque no era reconocida como manipulación, era interpretada como cercanía. Y en esa falsa cercanía residía la amenaza más profunda que Sansón jamás había enfrentado. Con el paso del tiempo, la relación entre ambos se convirtió en un terreno donde Sansón se sentía seguro, sin notar que cada palabra pronunciada era un recurso estratégico que Dalila almacenaba para utilizar en el momento adecuado. Él estaba acostumbrado a vencer enemigos que se acercaban con armas, escudos y gritos de guerra, pero no sabía cómo detectar un ataque diseñado para ingresar por el vínculo emocional. Esa falta de experiencia lo dejaba expuesto a una ofensiva superior a cualquier fuerza militar. Dalila continuó afinando su método, calculando cada respuesta que daba, cada silencio que mantenía y cada gesto que presentaba ante Sansón. Su control emocional le permitía avanzar sin perder la coherencia de la misión. Ella no improvisaba. Cada avance respondía a una lectura profunda del comportamiento del objetivo. Así, la infiltración ya no era simplemente un proceso. Se había convertido en una red invisible que envolvía la mente de Sansón sin que él lo percibiera. Y mientras los gobernantes filisteos aguardaban los resultados finales, Dalila ya había logrado lo que ninguna arma había conseguido: entrar en el punto exacto donde la fuerza física de Sansón no tenía utilidad, donde él no podía defenderse, donde incluso el hombre más poderoso se volvía indefenso ante la precisión emocional de una estrategia diseñada para destruirlo desde adentro. El avance del engaño. En esta parte de la historia, el hombre más fuerte de Israel aparece como una figura dividida entre su llamado divino y su vulnerabilidad humana, mientras Dalila intensifica su estrategia con precisión calculada. La escena se desarrolla en un interior cerrado, simple y silencioso, donde la iluminación tenue revela apenas los contornos del espacio. Sansón, representado como un stickman robusto y de postura firme, se sienta en un extremo, mientras Dalila, delineada con trazos suaves y movimientos controlados, se aproxima con un ritmo lento, estudiando cada reacción de él. No hay adornos, no hay distracciones, solo una conversación directa en la que ella insiste una y otra vez en saber el origen real de su fuerza. Cada pregunta está marcada por una pausa que incrementa la tensión, mientras Sansón responde con evasivas que muestran un desgaste emocional creciente. El espacio entre ellos parece reducirse capítulo tras capítulo, y aquí se vuelve asfixiante, como si el ambiente mismo presionara al protagonista a ceder. Dalila no levanta la voz, no cambia la expresión. Su estrategia es la persistencia, y su objetivo es quebrar la resistencia del hombre que hasta ese momento jamás había sido derrotado. La tensión se construye mediante la repetición, cuestionamientos directos, miradas sin pestañear y una proximidad calculada que transforma la habitación en un campo de batalla psicológico. Y aunque Sansón intenta mantenerse firme, se percibe en su postura un avance silencioso del conflicto que pronto lo superará. La presión emocional que Dalila ejerce es progresiva, metódica y constante. En esta escena, el stickman de Sansón aparece con los hombros inclinados y los brazos tensos, un contraste evidente con la fuerza y seguridad que mostraba en capítulos anteriores. La cámara imaginaria se acerca lentamente, mostrando su respiración agitada y los movimientos mínimos que revelan cansancio interno. Dalila, representada con líneas suaves y postura erguida, no cambia su estrategia.
insiste con preguntas que parecen idénticas, pero cada una golpea un punto distinto de la voluntad debilitada de Sansón. Ella no busca intimidar, busca desgastar. La escena enfatiza la repetición diaria de su insistencia, creando un ciclo que captura al protagonista en una espiral de presión de la que no logra salir. Los trazos simples del estilo Stickman permiten que la atención se centre únicamente en la dinámica emocional. Sansón retrocede un paso, luego otro, como si su propia mente le jugara en contra, intentando sostener una verdad que ya no logra proteger con firmeza. El silencio entre una pregunta y otra se vuelve más peligroso que las palabras mismas. Cada pausa, cada instante sin respuesta, hace visible la grieta que se abre en la fortaleza del héroe israelita. El avance del engaño no llega de forma abrupta. Llega como un desgaste lento que mina la decisión, convirtiendo a Sansón en su propia debilidad. A medida que los días avanzan, la tensión emocional se combina con una creciente sensación de inevitabilidad. Sansón comienza a confundir persistencia con afecto, debilitando aún más su discernimiento. El estilo Stickman captura esa distorsión mediante movimientos repetidos. Él se lleva la mano a la cabeza, camina en círculos, vuelve a sentarse, intenta cambiar de tema, pero cada gesto muestra una derrota emocional en proceso. Dalila, en contraste, permanece inmóvil la mayor parte del tiempo, pero su quietud transmite control absoluto de la situación. La escena describe cómo ella utiliza momentos de aparente vulnerabilidad para empujar a Sansón hacia la revelación que desea. El protagonista no se enfrenta a un ejército ni a una emboscada. Se enfrenta a una batalla interna donde cada argumento que intenta levantar se desmorona por el agotamiento psicológico acumulado. La presión se vuelve tan intensa que el silencio de Dalila, cuando decide usarlo, se convierte en el arma más fuerte de la escena. Sansón no enfrenta golpes físicos, sino cuestionamientos que penetran cada vez más profundamente en su conciencia. La narrativa muestra cómo el hombre más fuerte de Israel se encuentra atrapado en una conversación que lo supera, despojado de su fortaleza interior sin que un solo enemigo haya levantado una espada contra él. Y es esta fragilidad emocional la que marca el deterioro que pronto dará paso al error definitivo. El desgaste emocional llega a un punto crítico cuando la insistencia de Dalila pasa de ser persistencia a convertirse en una presión insoportable. En esta escena, Sansón aparece sentado con la cabeza inclinada hacia adelante, los brazos colgando a los lados y el cuerpo dibujado con líneas más irregulares, indicando una pérdida de estabilidad interna. Dalila se acerca un paso más que en los capítulos anteriores, mostrando que la distancia emocional entre ellos ya ha desaparecido por completo. Sus palabras son cortas, directas, y se clavan en la mente del protagonista como un recordatorio constante de que no puede escapar de la conversación. Las respuestas de Sansón se vuelven confusas, interrumpidas, débiles. El Stickman del héroe parece encogerse a medida que la presión avanza. La escena deja claro que el conflicto ya no se libra en el exterior, sino dentro de la mente del protagonista, donde los argumentos que antes defendía con firmeza ahora parecen insuficientes. Dalila no necesita elevar la voz ni cambiar el tono. Su arma es la persistencia absoluta. La figura Stickman de Sansón ya no muestra resistencia física ni emocional. Está atrapado en un ciclo destructivo donde cada palabra, cada pregunta, cada silencio se convierte en una herramienta de desgaste que lo acerca a la revelación que sellará su destino. Finalmente, la tensión alcanza un punto del que Sansón ya no puede retroceder. La escena muestra al protagonista completamente agotado, inclinado hacia adelante, con las manos sobre las rodillas y la mirada fija en el suelo.
Los trazos del Stickman revelan un hombre derrotado emocionalmente antes de confesar cualquier verdad. Dalila se mantiene frente a él, firme, silenciosa, esperando. La falta de estímulos externos hace que el foco esté únicamente en el intercambio emocional. Una figura debilitada y otra completamente en control. Sansón levanta la cabeza lentamente, mostrando el momento en que la voluntad cede. No hay dramatización excesiva, no hay frase heroica, solo un agotamiento acumulado que lo empuja a revelar algo que nunca debió decir. Esta escena marca la caída interna antes de la caída externa, el instante en que el hombre más fuerte de Israel pierde su guerra interior. El capítulo concluye mostrando el silencio posterior a la confesión parcial, un silencio pesado que deja claro que Dalila ya ha logrado romper la resistencia del protagonista. Aunque Sansón aún no ha entregado el secreto completo, la narrativa deja visible que el proceso ha avanzado demasiado, preparando el terreno para el colapso que se desencadenará en el siguiente capítulo. La revelación que rompió al hombre más fuerte. En este capítulo, la presión que fue creciendo durante los capítulos anteriores alcanza su punto más intenso. Sansón aparece en la escena como un stickman exhausto, sentado en el borde de una cama simple, con la espalda curvada y los brazos apoyados sobre las piernas. Su respiración se muestra pesada y los movimientos lentos revelan un desgaste emocional que ya no puede ocultar. Dalila, de pie frente a él, mantiene la misma postura firme, pero ahora su cercanía es mayor, como si no existiera espacio entre ambos para que Sansón pueda recuperar claridad. La habitación se percibe silenciosa, sin ningún elemento que distraiga del conflicto central. Ella repite su pregunta con una calma que contrasta con la tensión acumulada, insistiendo sin alterar su tono, sin mostrar agresión, pero también sin permitir una salida. La escena documenta el momento en el que el desgaste final supera la resistencia del protagonista. Sansón, sin fuerzas para sostener más evasivas, levanta lentamente la cabeza y fija la mirada en un punto vacío frente a él, mostrando que ha llegado al límite. La presión constante, la insistencia diaria y la estrategia emocional progresiva han reducido al hombre más fuerte de Israel a una figura fatigada, atrapada sin salida. Con un movimiento mínimo, abre la boca, listo para decir lo que jamás debió pronunciar. El ambiente se torna más pesado, dejando claro que el instante que viene no solo marcará una caída, sino un giro irreversible en su destino. Cuando Sansón finalmente comienza a hablar, la escena se mantiene simple, directa y enfocada. El stickman del protagonista no muestra ninguna fuerza. Su voz, representada por líneas sutiles en el ambiente, se percibe desprovista de firmeza. Relata el origen de su fuerza con una claridad que contrasta con su postura debilitada. Describe cómo su consagración desde el nacimiento lo convirtió en un hombre apartado, marcado por un voto que debía honrar por encima de cualquier circunstancia. Cada palabra aparece como un desprendimiento de algo que aún intentaba proteger, pero ya sin la convicción para hacerlo. Dalila, inmóvil, escucha sin interrumpir, lo que intensifica el contraste entre el desgaste emocional de Sansón y el control absoluto de ella. La narrativa no exagera ni añade dramatización. Simplemente muestra a un hombre quebrado, revelando una verdad que sostuvo durante años. La cámara imaginaria se acerca un poco más a su rostro inclinado, mostrando su respiración irregular y la forma en que sus manos tiemblan levemente. El momento es frío, silencioso y definitivo. La confesión avanza sin pausa, y aunque Sansón intenta recuperar firmeza en algún punto, su agotamiento es demasiado profundo. La escena concluye con Dalila inclinando apenas la cabeza, dejando claro que ha obtenido lo que buscaba. Después de obtener la confesión completa, Dalila cambia de postura.
No sonríe, no muestra emoción alguna, solo retrocede un paso con una calma que resalta aún más el control que mantuvo desde el principio. Sansón, sentado, se queda inmóvil por unos segundos, como si su mente intentara procesar lo que acaba de hacer. Su stickman aparece con el torso hundido y los brazos flácidos, mostrando la pérdida completa de resistencia emocional. La escena muestra cómo el silencio se convierte en una carga mayor que cualquier palabra. Sansón inclina la cabeza una vez más, reconociendo internamente que el que antes era un guerrero invencible ha sido derrotado sin un solo enfrentamiento físico. Dalila se aleja de él con pasos lentos y medidos, dejando claro que ya no tiene necesidad de insistir. Para Sansón, cada segundo después de la confesión se siente como una caída lenta. La tensión se mantiene porque el protagonista aún no comprende el alcance de lo que acaba de entregar. La habitación parece más oscura, como si la iluminación hubiera disminuido levemente, reflejando la gravedad del momento. Aunque él intenta recuperar el control, sus movimientos son torpes, revelando que la guerra interior ha terminado y él la ha perdido. Dalila abandona la habitación sin decir nada más, y el guión muestra a Sansón permaneciendo solo, sentado e inmóvil. Esta soledad repentina expone con claridad la magnitud de su error. El stickman del protagonista se muestra ahora más pequeño en el cuadro, subrayando la sensación de vulnerabilidad. Sansón levanta la vista lentamente, observando el cuarto vacío, pero no encuentra nada que lo oriente. Su respiración se profundiza, como si intentara hallar estabilidad donde ya no la hay. La escena resalta cómo la confianza depositada en la persona equivocada ha desmantelado la fuerza interna que lo definía. Su voto, su identidad y su propósito habían sido parte de él desde antes de su nacimiento, y ahora están en manos de alguien que solo buscaba su caída. Aún así, Sansón no reacciona de inmediato. La narrativa documenta la lentitud con la que el entendimiento del peligro se apodera de él. Su postura permanece rígida, pero sus manos se aprietan con fuerza, como un intento de volver a sentir control. El ambiente sigue silencioso, dejando espacio para la tensión emocional que se acumula antes del desenlace inevitable. En la escena final del capítulo, Sansón intenta recuperar calma, pero la tensión narrativa deja claro que ya es demasiado tarde. El stickman se pone de pie lentamente, con movimientos que muestran cansancio y confusión. Camina unos pasos en la habitación, como si buscara una explicación lógica a lo que acaba de suceder, pero no encuentra ninguna. La iluminación sigue siendo tenue, reforzando la sensación de peligro inminente. La narrativa muestra que, aunque Sansón aún no ha perdido su fuerza física, la caída interna ya se ha completado. El capítulo termina con él regresando a la cama y cerrando los ojos, creyendo que el descanso traerá claridad, sin saber que acaba de abrir la puerta a la traición final. Todo está preparado para el colapso externo que llegará en el próximo capítulo, cuando las consecuencias de su confesión se manifiesten sin posibilidad de retroceso. La caída final del hombre consagrado. En esta etapa final, la narración inicia con Sansón profundamente dormido, representado como un stickman recostado en una cama simple, inmóvil y ajeno al peligro que lo rodea. La escena se mantiene silenciosa, sin movimiento visible, destacando la fragilidad absoluta del protagonista tras revelar aquello que lo consagraba. Dalila reaparece, entrando con pasos lentos y calculados, sin mostrar emoción. La iluminación es tenue, suficiente para revelar su intención sin necesidad de gestos dramáticos. Se inclina levemente hacia Sansón, observando la calma que lo envuelve, y hace una señal hacia la puerta. Un grupo de filisteos ingresa en silencio, manteniendo formaciones exactas, con la mirada fija en el hombre que antes temían. No existe confrontación,
No existe resistencia. La fuerza que lo había defendido toda su vida está intacta físicamente, pero la protección espiritual ha sido quebrantada por su propia decisión. La escena enfatiza la solemnidad del momento, sin adornos ni exageración. El corte de su cabellera se muestra de forma directa, movimientos precisos, sin diálogo, sin interrupciones. Cada mechón retirado simboliza lo que deja de estar bajo su voto, pero la narración no añade simbolismos, solo registra el proceso tal como ocurre. Cuando termina, los filisteos retroceden un paso y Dalila observa sin comentar. Sansón continúa dormido, sin saber que su caída ya es un hecho consumado. La transición muestra a Dalila despertando a Sansón, llamándolo con la misma calma calculada que utilizó desde el principio. El stickman abre los ojos lentamente, sin reconocer aún la gravedad de lo acontecido. Se incorpora con un movimiento torpe, intentando recuperar la postura firme que siempre lo caracterizó. Dalila pronuncia la frase que repetía cada vez que lo presionaba, esta vez con la seguridad de que el desenlace será distinto. Sansón se levanta con rapidez, ejecutando la misma acción automática que había realizado tantas veces antes. Levanta los brazos y tensiona los músculos, esperando que la fuerza vuelva a él como en ocasiones anteriores. Pero esta vez el cuerpo no responde. La escena no dramatiza el momento, simplemente muestra a Sansón intentando una vez, luego otra, sin éxito. Su postura cambia de determinación a desconcierto, luego a reconocimiento. La expresión, aunque simple en su estilo stickman, refleja un vacío que hasta entonces nunca había experimentado. Los filisteos no atacan de inmediato, observan, esperando la confirmación visual de que la fuerza se ha ido. Sansón da un paso hacia adelante, intenta recuperar control, pero sus piernas ya no sostienen la confianza que antes lo guiaba. La escena registra el instante en el que el hombre que nunca fue vencido descubre que ya no tiene capacidad para defenderse. Cuando los filisteos finalmente avanzan, el proceso es directo, sin resistencia significativa. Sansón intenta retroceder, levantar los brazos, frenar el ataque, pero cada movimiento confirma la ausencia de su antigua fortaleza. Su stickman aparece rodeado, reducido por varios brazos enemigos que lo sujetan sin dificultad. No hay lucha prolongada. El contraste con su pasado es absoluto. El hombre que enfrentó ejércitos sin temblar es ahora inmovilizado sin esfuerzo. La narración se mantiene objetiva, mostrando cómo lo atan con gruesas cuerdas, asegurándose de que no exista posibilidad de reacción. Su rostro inclinado evidencia que comprende el alcance total de la traición y de su propia desobediencia. Los filisteos lo arrastran fuera de la habitación y el entorno cambia hacia un camino áspero, donde la iluminación del amanecer muestra la dureza del trato. La escena continúa registrando cada paso sin añadir dramatismo innecesario. Sansón no habla, no reclama, no intenta negociar. La caída es completa y el silencio que lo envuelve refleja la aceptación de una realidad que él mismo activó. La cámara imaginaria se aleja ligeramente, mostrando al héroe de Israel reducido a un prisionero sin fuerza, mientras los filisteos anuncian su captura con seguridad total. La escena cambia para mostrar el lugar donde será sometido, un espacio amplio, duro y sin ornamentos, donde los filisteos llevan a cabo actos de humillación pública. Sansón, aún atado, es colocado en el centro. Su stickman aparece de rodillas mientras los filisteos se preparan para la acción final, la pérdida de su visión. La narración no exagera ni dramatiza este momento, solo lo registra con precisión y seriedad. Uno de los guardias sostiene la cabeza del protagonista mientras otro realiza el acto que sellará de forma definitiva su caída. Sansón no grita ni resiste. Su silencio mantiene la solemnidad del suceso. Después del procedimiento, su figura aparece inclinada hacia adelante, con los brazos tensos por el dolor, pero sin perder la compostura. La escena
documenta el momento en que el hombre que fue símbolo de fuerza se convierte en un prisionero cegado, obligado a depender de la misericordia de quienes lo capturaron. Los filisteos celebran con gestos visibles, levantando los brazos y moviéndose alrededor de él. Sansón permanece inmóvil, absorbiendo la consecuencia final de su decisión. La narrativa mantiene el tono firme, mostrando cómo la ruptura de su voto lo llevó a un estado en el que ya no queda fuerza física ni independencia personal. El capítulo concluye con Sansón siendo conducido a su nuevo destino, un molino, donde será obligado a trabajar día tras día. La escena lo muestra avanzando lentamente, sostenido por guardias que lo guían hacia un espacio cerrado, donde la rueda del molino ocupa la mayor parte del entorno. El stickman de Sansón coloca sus manos sobre la estructura, explorando su forma para reconocer su función. La oscuridad que lo rodea no es solo física. El ambiente muestra la profundidad de su caída, pero el guión mantiene un tono encorajador, subrayando que incluso en la ruina, el hombre consagrado aún respira, aún tiene tiempo, aún tiene propósito por cumplir. El capítulo finaliza con Sansón comenzando a girar la rueda, paso tras paso, movimiento tras movimiento, en silencio absoluto. La narrativa no adelanta lo que vendrá después, pero sí establece que la historia no termina en esta escena. El proceso de su caída se ha completado, pero la línea final deja claro que la restauración aún es posible, incluso después del error más profundo. El cierre transmite la solemnidad del momento, sin añadir adornos, preparando el camino natural para la conclusión que la Biblia relata más adelante.